Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la literatura clásica, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy comenzamos un viaje fascinante a través de la mente humana, la ambición desmedida y las consecuencias fatales de las decisiones tomadas. Nos adentramos en Macbeth, una de las tragedias más poderosas de William Shakespeare. A lo largo de los próximos 12 capítulos, exploraremos la historia de Macbeth, un noble escocés cuya vida da un giro oscuro al ser seducido por la ambición y las misteriosas profecías de 3 brujas. Acompáñanos mientras descubrimos cómo el poder, la culpa y el destino se entrelazan en esta tragedia atemporal. Prepárate para una narración fluida y detallada, y que comience el viaje. Capítulo 1. El encuentro con las brujas. La obra comienza en una atmósfera sombría y misteriosa, estableciendo de inmediato el tono de lo que está por venir. Es un día tormentoso en Escocia, y el viento arrecia mientras las nubes cubren el cielo. En un páramo desolado, 3 figuras misteriosas se encuentran. Son las brujas, que, en su aparente caos y desorden, nos advierten de las fuerzas oscuras que se están gestando. Las brujas comienzan a hablar entre ellas, como si ya supieran lo que está por suceder. La primera bruja dice que se reunirá con las otras cuando la batalla esté perdida y ganada, lo que sugiere que el futuro de Escocia es incierto y que la lucha entre el bien y el mal está a punto de empezar. En este primer encuentro, las brujas parecen presagiar un futuro oscuro para aquellos que se atrevan a cruzar su camino. La segunda bruja añade que no deben dar tregua a los hombres. Están motivadas por el caos, el poder y la influencia, y se perciben como fuerzas que manipulan el destino. La tercera bruja, con una risa macabra, menciona que habrá una nueva reunión en medio de la tormenta, para encontrarse con Macbeth. Esta alusión marca el primer paso hacia la tragedia que está por desatarse. Cuando la batalla esté perdida y ganada, cuando el sol se oculte y el día muera, allí estaremos. El tono del encuentro está lleno de presagio y misterio, lo que establece la atmósfera de la obra. Las brujas no son personajes comunes, sino manifestaciones de lo sobrenatural, con el poder de alterar el destino de los hombres. Este encuentro, aunque corto, deja en el aire la sensación de que algo grande está por suceder, algo que cambiará el curso de la historia. Con un eco de voces en el viento, las brujas se desvanecen, dejando atrás una sensación de inquietud. Su despedida, con el mismo susurro ominoso, marca el principio de una serie de eventos que llevarán a Macbeth a un destino fatal. La promesa de su encuentro con Macbeth está escrita en el aire, como una sentencia que, sin ser pronunciada directamente, es inevitable. El viento silbaba entre los árboles mientras las brujas se reunían en un rincón sombrío del páramo. Sus rostros, ocultos por las sombras, parecían apenas humanos. Un murmullo se alzó en el aire, como si el mismo viento hablara. Con cada palabra que salía de sus bocas, el ambiente se tornaba más pesado, como si el mismo aire estuviera cargado de algo siniestro. ¿Dónde has estado, hermana?, preguntó la primera bruja, con una risa áspera, mientras se asomaba entre la niebla. La segunda bruja se adelantó, su mirada perdida en el horizonte. Allí, en el campo de batalla, respondió, la guerra ha terminado, pero los vientos del destino no se han calmado. No hay victorias, solo ecos de lo que está por llegar. Cuando la batalla esté perdida y ganada, cuando el sol se oculte y el día muera, allí estaremos, murmuró la tercera bruja, levantando su mano hacia el cielo gris. El aire se llenó de un susurro que recorrió los rincones de la oscuridad, y con una risa casi inaudible, desaparecieron en la niebla. La presencia de las brujas, como un presagio sombrío, dejaba claro que la suerte de Escocia estaba sellada, y que el destino de un hombre, Macbeth, ya estaba marcado por las fuerzas oscuras que comenzaban a tomar forma. Este capítulo establece el tono de la obra, prepara al oyente para la aparición de Macbeth y las decisiones fatales que seguirán. Las brujas no son solo personajes de la obra, sino fuerzas trascendentales que influyen en el destino de los personajes. Capítulo 2. El regreso de Macbeth. La victoria en el campo de batalla es celebrada por todos, pero para Macbeth, un hombre de gran valor en la lucha, lo que realmente comienza a llamar su atención es el futuro. Mientras las noticias de su heroísmo se difunden por toda Escocia, su destino parece estar entrelazado con algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El rey Duncan, agradecido por la valentía de Macbeth, envía a un mensajero a encontrarlo y darle un reconocimiento por sus servicios. Macbeth y Banquo,
su fiel amigo y compañero en la guerra, se encuentran tras la última batalla. Banquo, como siempre, se muestra reflexivo y prudente, mientras que Macbeth, todavía emocionado por la victoria, se muestra confiado. Mientras ambos caminan hacia el castillo de Macbeth, el mensajero llega para entregar el mensaje del rey. Este trae noticias sorprendentes. El rey Duncan ha decidido honrar a Macbeth y le concede el título de Táne de Cawdor, un honor inesperado que refuerza aún más su estatus. La noticia es recibida con humildad por Macbeth, pero en su interior, algo empieza a agitarse. Ya no es solo un guerrero, sino un hombre con poder y privilegios, lo que lo coloca en una posición en la que su ambición empieza a florecer. Banquo, observando a su amigo, se muestra cauteloso. Aunque felicita a Macbeth por el nuevo honor, no puede evitar sentir una ligera inquietud. La profecía de las brujas sigue resonando en su mente, aunque no le da demasiada importancia. Sin embargo, Macbeth, al recibir este título, empieza a pensar en las palabras de las brujas y en lo que podrían significar para su futuro. El título de Táne de Cawdor es solo el primero de los pasos hacia algo mucho mayor, el trono de Escocia. Después de la feroz batalla que había dado gloria a Escocia, Macbeth, con el sudor y el polvo de la guerra aún en su rostro, se sentía orgulloso, pero algo más comenzaba a brotar en su interior. Una inquietud, una sombra que crecía a medida que su poder aumentaba. Junto a Banquo, su amigo y fiel compañero, recorría el campo de batalla, su armadura reluciendo bajo la luz del sol moribundo. «Gran victoria, Macbeth», dijo Banquo, observando los restos de la lucha. «Pero no olvides que aún hay caminos inciertos por recorrer». Macbeth asintió, pero sus ojos brillaban con una emoción que Banquo no alcanzaba a comprender. Mientras caminaban hacia el campamento, un mensajero se acercó apresuradamente, montado en su caballo, con una expresión de urgencia. «Señor Macbeth», dijo el mensajero, inclinándose ante él. «El rey Duncan, agradecido por tus valientes acciones, ha decidido otorgarte el título de Táne de Cawdor». La noticia fue como un relámpago en la mente de Macbeth. Ya no era solo un soldado. Ya no era solo un hombre común. Ahora, el rey le había concedido tierras, poder y, con ello, un nuevo lugar en la corte de Escocia. Su destino parecía comenzar a tomar forma, y el eco de las palabras de las brujas resonó en su mente. «Táne de Cawdor», repitió Macbeth, sintiendo el peso de las palabras. ¿Es esto lo que querían decir las brujas? Banquo lo miró, una leve preocupación cruzando su rostro. «Un título, sí, pero no olvides que el futuro no está escrito. El destino puede ser caprichoso». «Quizás, pero, ¿y si esto es solo el principio?», murmuró Macbeth, casi para sí mismo. Un destello de ambición cruzó su rostro, fugaz pero evidente. Este capítulo es crucial para establecer la transformación interna de Macbeth. Aunque aparentemente agradece el honor de recibir el título, en su interior comienza a gestarse una ambición peligrosa que lo llevará a tomar decisiones fatales. La introducción del título de Táne de Cawdor lo coloca en una posición de poder, lo que hace que las palabras de las brujas sigan resonando y alimenten sus deseos más oscuros. Capítulo 3. Las profecías de las brujas. En este capítulo, el destino de Macbeth comienza a tomar un giro más oscuro y fatal. Después de recibir el título de Táne de Cawdor, Macbeth empieza a cuestionar la verdadera naturaleza de su destino, mientras que la figura de las brujas sigue acechando su mente. En el páramo, Macbeth y Banquo se encuentran nuevamente con las tres misteriosas brujas, que habían pronosticado el futuro de Macbeth en su primer encuentro. El ambiente está cargado de una atmósfera inquietante, como si el aire mismo estuviera impregnado de presagio. Las brujas, sin mostrar temor ni duda alguna, comienzan a hablar, pero esta vez sus palabras son directas y aún más desconcertantes. Se dirigen a Macbeth, a quien ya llaman Táne de Cawdor, y le revelan una profecía que cambiará su vida para siempre. La primera bruja dice: «Saludarás como rey a quien te has de suceder, aunque de tus manos no caerá». A través de esta declaración, las brujas insinúan que Macbeth será rey, pero no será por su propio mérito o acción directa. Un futuro incierto se abre ante él, y la sed de poder comienza a consumirlo. La segunda bruja añade: «No reinarás, pero serás padre de una línea de reyes». Esta profecía está dirigida a Banquo, quien también escucha en silencio. Aunque Banquo no se convierte en rey, las brujas predicen que su descendencia será la que ocupe el trono. Macbeth, al escuchar esto, se siente inquieto. El hecho de que Banquo, su amigo y compañero,
sea quien heredará el reino, lo llena de celos y desesperación. Macbeth no solo anhela el poder, sino que también comienza a temer la idea de que alguien más, como Banquo, pueda arrebatarle lo que desea. La tercera bruja, con su voz profunda y cargada de misterio, simplemente dice: «Espera. El futuro está en tus manos». Estas palabras, aunque vagamente formuladas, parecen confirmar que el destino de Macbeth está realmente entrelazado con las decisiones que él mismo tome. Al escuchar esta última profecía, Macbeth queda profundamente perturbado, mientras que Banquo se mantiene más cauteloso y reticente ante las palabras de las brujas. Macbeth, aunque inicialmente perturbado por las palabras de las brujas, se siente atraído por la posibilidad de convertirse en rey. Las visiones del trono comienzan a tomar forma en su mente, y con ellas, su ambición crece. Sin embargo, el hecho de que Banquo, su amigo más cercano, sea el padre de una línea de reyes, no hace más que avivar su paranoia. El viento soplaba fuerte, y las nubes cubrían el cielo, creando una atmósfera densa y oscura. Macbeth y Banquo, tras haber dejado atrás el campo de batalla y el campamento, se adentraron en el páramo, como si el aire mismo los guiara hacia algo más grande. Las tres brujas estaban allí, tan imponentes como la primera vez que las habían encontrado. «Saludamos al futuro rey», dijo la primera bruja, dirigiéndose directamente a Macbeth, pero sus palabras eran más que un simple cumplido. La profecía estaba en el aire, y Macbeth lo sintió en lo más profundo de su ser. «Reinarás», continuó la primera bruja, «pero no con tus manos. Te sucederá otro rey que gobernará sin tu sombra». Las palabras de la bruja cayeron como una losa, y Macbeth apenas pudo reaccionar, sumido en un mar de pensamientos que se agolpaban en su mente. Banquo, a su lado, no dijo nada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y cautela. La segunda bruja habló a continuación, su voz llena de misterio y sabiduría antigua: «No reinarás, Macbeth, pero tu descendencia llevará la corona. El trono será suyo, pero nunca será el tuyo». Una sensación fría recorrió la espalda de Macbeth. Su sueño de gobernar Escocia, tan cercano en este momento, parecía desvanecerse ante la imagen de Banquo, quien, aunque no ostentara la corona, sería el padre de una línea de reyes. Finalmente, la tercera bruja, su rostro inexpresivo, les dijo con una voz casi susurrante: «El futuro está en tus manos, Macbeth. La clave está en lo que decidas hacer». Estas palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso insostenible, mientras las brujas desaparecían, dejándolos con la incertidumbre del futuro. Macbeth se giró hacia Banquo, pero no pudo encontrar consuelo en su rostro. El futuro había sido revelado, pero las piezas del destino parecían demasiado confusas y peligrosas. Este capítulo es fundamental para el desarrollo de la obra, pues introduce las profecías de las brujas que impulsarán las decisiones de Macbeth. La predicción de que él se convertirá en rey, pero que la descendencia de Banquo será la que realmente gobernará, alimenta la ambición de Macbeth, mientras que la relación entre los dos amigos comienza a mostrar fisuras. La lucha interna de Macbeth por alcanzar el poder y la ansiedad por lo que podría suceder con Banquo se vuelven elementos clave en su descenso hacia la oscuridad. Capítulo 4. El camino hacia la traición. Tras las profecías de las brujas, el pensamiento de Macbeth se encuentra ahora profundamente obsesionado con la idea de alcanzar el trono. Aunque ha sido honrado con el título de Tane de Caudor, la profecía sobre Banquo y su descendencia se mantiene rondando en su mente, como una sombra que se alarga. La idea de que la corona no recaerá en sus manos, sino en las de Banquo y sus hijos, se ha convertido en una semilla de celos y paranoia que crece rápidamente en su interior. Macbeth, después de recibir el título y las revelaciones de las brujas, no se siente satisfecho. Se siente impulsado por la ambición, pero también por un temor irracional, la amenaza de Banquo y su linaje. La conexión entre Banquo y las brujas le ha dejado claro que su amigo será el padre de los futuros reyes de Escocia. En este momento, Macbeth no solo está preocupado por su propio destino, sino también por el futuro que está por venir, un futuro en el que Banquo ocuparía el lugar que él ansiaba. En medio de sus luchas internas, Macbeth busca consejo y apoyo en su esposa, Lady Macbeth, quien siempre ha estado a su lado en su búsqueda del poder. Ambos comparten una visión común: el trono de Escocia. Lady Macbeth, siempre ambiciosa, también comparte la frustración de Macbeth y se convierte en su consejera, animándole a tomar medidas drásticas. Con su mente turbada y su sentido de la justicia ya distorsionado,
Macbeth decide que solo hay una forma de eliminar la amenaza que representa Banquo, la muerte. Aunque inicialmente reacio a actuar, se convence de que el asesinato es la única forma de asegurar su propio futuro. Al mismo tiempo, las inquietudes y los remordimientos empiezan a apoderarse de su mente, pues sabe que el acto de asesinar a su amigo será irreversible y traerá consecuencias más allá de lo que podría imaginar. Es aquí donde Macbeth toma una decisión crucial. Desarrollará una conspiración para asesinar a Banquo y su hijo, Fleancé, de manera que asegure su propia posición en el trono y evite que Banquo interfiera con su camino hacia el poder. La oscuridad de la noche parecía envolver a Macbeth, quien caminaba solo por los pasillos del castillo. El título de Tane de Caudor no había apagado el fuego que ardía en su corazón. La visión del trono, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo, se mantenía viva en su mente. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que había algo más en juego, algo que acechaba en las sombras, esperando para despojarle de todo lo que había conseguido. En sus pensamientos, Banquo se presentaba como una figura cada vez más aterradora. Las palabras de las brujas resuenan en su cabeza, repitiendo su profecía: serás padre de una línea de reyes, pero tú no serás rey. Esa sentencia lo perseguía, alimentando su temor y su ambición. Macbeth, atrapado entre el deseo de poder y el miedo a perderlo, se dirigió a la cámara de su esposa. Lady Macbeth, siempre atenta, lo observó con una mirada penetrante. No necesitaba palabras para entender lo que pasaba en la mente de su esposo. «¿Qué has decidido, mi querido Macbeth?», le preguntó, su voz cargada de expectación. Macbeth, luchando con sus pensamientos, finalmente habló, su tono grave y sombrío: la profecía de las brujas. Banquo, sus hijos. No puedo permitir que el trono se les escape de las manos. Debo actuar, y debo hacerlo pronto. Lady Macbeth, con la astucia que siempre la había caracterizado, asintió. Sí, lo sé. La amenaza de Banquo debe ser eliminada, y lo que se necesita es acción. Tienes que ser el rey, Macbeth. Solo tú, nadie más. Macbeth frunció el ceño, la idea del asesinato cobrando más forma en su mente. ¿Matarlo? ¿A mi amigo Banquo? Sí, a él y a su hijo, Fleancé, respondió Lady Macbeth, sin vacilar. Solo entonces serás libre para gobernar sin miedo. No dudes más, Macbeth. El destino lo exige. Con esas palabras, la decisión de Macbeth estuvo tomada. En sus ojos brillaba una determinación fría, y aunque un atisbo de duda cruzó su rostro, la ambición y el miedo lo empujaron a dar el siguiente paso. El asesinato estaba en marcha. Este capítulo refleja el profundo conflicto interno de Macbeth, quien está decidido a tomar medidas extremas para asegurar su lugar en el trono. La conspiración que se gesta entre Macbeth y Lady Macbeth es el inicio de una espiral descendente que llevará a Macbeth a perder su humanidad y a convertirse en un hombre consumido por el miedo y la ambición. La muerte de Banquo y su hijo, Fleancé, se convierte en una cuestión de supervivencia para Macbeth, y el hecho de que recurra a la traición de su propio amigo marca el inicio de su tragedia personal. Capítulo 5. El asesinato de Banquo. Este capítulo es crucial para el desarrollo de la tragedia de Macbeth. El plan de Macbeth de eliminar a Banquo se lleva a cabo, pero lo que parecía ser un acto decisivo para asegurar su reinado, termina por sumergirlo aún más en una espiral de paranoia y culpa. Macbeth, habiendo decidido que Banquo debe morir, se prepara para la ejecución de su plan. Aunque Lady Macbeth no participa directamente en el asesinato de Banquo, su influencia y determinación siguen siendo una fuerza poderosa detrás de las acciones de Macbeth. En este capítulo, Macbeth organiza el asesinato de Banquo y su hijo, Fleancé, a través de un grupo de asesinos a sueldo que él mismo ha reclutado. Banquo, aunque sospecha que algo no está bien, sigue siendo fiel a su sentido del deber y a su honor. Después de todo, él había recibido la profecía de las brujas, que le aseguraba que su descendencia sería la que reinaría. Aunque no sabe exactamente lo que está tramando Macbeth, el destino le prepara una trágica sorpresa. El asesinato ocurre en la oscuridad de la noche, y los asesinos atacan a Banquo mientras él y su hijo Fleancé regresan a su castillo. Banquo es herido mortalmente, pero antes de morir, le grita a Fleancé que huya, logrando salvar su vida. La escena es violenta y llena de tensión, ya que el peso de la traición se hace presente. El acto está consumado, pero el plan no ha salido completamente como Macbeth esperaba. La oscuridad de la noche envolvía el castillo de Macbeth como una manta pesada.
En sus pasillos, el eco de los pasos de los asesinos resonaba, mientras la tensión se palpaba en el aire. Macbeth, desde su cámara, miraba por la ventana con ojos ansiosos, esperando el informe de los hombres a quienes había contratado para llevar a cabo su plan. Los asesinos, con las espadas en las manos y el corazón lleno de propósito, se preparaban para enfrentar a Banquo. Había algo sombrío en su misión, pero la orden de Macbeth era clara: eliminar a Banquo y su hijo, Fleance. Todo debía hacerse rápido y sin dejar rastros. Banquo y Fleance, ajenos a lo que se avecinaba, caminaban por el oscuro sendero que los llevaría a su muerte. La niebla se levantaba del suelo, y el viento susurraba a través de los árboles, como si la propia naturaleza supiera lo que estaba por suceder. Banquo, sintiendo el peso de la oscuridad que lo rodeaba, le dijo a su hijo: Fleance, huye, corre por tu vida. No te detengas hasta que llegues a un lugar seguro. Antes de que Fleance pudiera responder, el sonido de los pasos de los asesinos rompió el silencio. En un instante, Banquo fue rodeado, y las espadas comenzaron a caer sobre él. El golpe mortal le alcanzó, pero en su último aliento, le gritó a su hijo que escapara. Fleance, tembloroso pero decidido, corrió hacia la oscuridad, escapando a través del bosque. Los asesinos, satisfechos por haber cumplido su misión, regresaron rápidamente a Macbeth, quien esperaba en su castillo. Macbeth, al recibir el informe de que Banquo había sido asesinado, respiró con alivio, pero esa sensación de alivio pronto fue reemplazada por la inquietud. Había logrado deshacerse de su rival, pero algo no estaba bien. Fleance había escapado. Macbeth se encontraba en el banquete esa misma noche, tratando de mantener la compostura, cuando una sombra oscura comenzó a caer sobre su alma. Aunque Banquo había sido eliminado, el hecho de que Fleance hubiera logrado escapar lo perturbaba profundamente. Su mente comenzaba a dar vueltas y vueltas, cada vez más agitada. La presencia de la figura de Banquo seguía viva en su mente, acechando su conciencia, aunque Banquo ya no estuviera físicamente presente. En medio del banquete, mientras Macbeth se preparaba para celebrar su aparente victoria, algo ocurrió que lo dejaría atónito. En el asiento reservado para Banquo, una figura apareció, un espectro. El fantasma de Banquo se sentó en la mesa, mirándolo fijamente con ojos llenos de reproche. Macbeth, desconcertado y aterrorizado, miró al espectro, incapaz de ocultar su horror. Los demás invitados al banquete no veían nada, pero para Macbeth, el espectro era demasiado real. Su mente se desbordaba de miedo y culpabilidad. «¿Por qué me miras así?», murmuró Macbeth, como si intentara hablar con el fantasma. Lady Macbeth, preocupada por la creciente locura de su esposo, trató de calmarlo, pidiéndole que dejara de hablar en voz alta y que se tranquilizara. Los demás nobles comenzaron a mirar desconcertados, preguntándose qué ocurría, pero Macbeth no podía controlar su pavor. Finalmente, el fantasma desapareció, pero las emociones de Macbeth ya no pudieron ser contenidas. El asesino que había matado a su amigo y ahora parecía estar siendo perseguido por su propia culpa. La ironía de su éxito, haber alcanzado su objetivo de ser rey, no le traía paz, sino un peso insoportable sobre sus hombros. Este capítulo subraya el descenso de Macbeth hacia la locura. Aunque ha alcanzado temporalmente su objetivo al eliminar a Banquo, las consecuencias de sus actos lo están consumiendo. La aparición del fantasma de Banquo es una manifestación de su culpa y paranoia. Macbeth ya no puede escapar de los horrores de su conciencia, y su miedo a ser descubierto se incrementa. La trama avanza hacia su inevitable tragedia, ya que su ambición lo ha dejado atrapado en un ciclo de violencia, culpabilidad y terror. Este capítulo muestra la psicología de Macbeth en su fase más frágil. Mientras que su ambición lo había llevado a tomar decisiones extremas, la aparición del fantasma de Banquo señala que, aunque pueda eliminar a sus rivales, no puede eliminar los efectos internos de sus actos. La culpa lo consume, lo que prepara el terreno para su ruina inminente. Capítulo 6. La paranoia y la reafirmación del poder. El reino de Escocia, ahora bajo el gobierno de Macbeth, está sumido en el caos y la desconfianza. Aunque Macbeth ha logrado convertirse en rey, la paz y la estabilidad siguen siendo elusivas. El asesinato de Banquo ha dejado una marca indeleble en su alma, y la sensación de que su reinado está en peligro se intensifica. El miedo a la revelación de sus crímenes lo consume, y su paranoia crece con cada día que pasa. En este capítulo,
Macbeth decide actuar rápidamente para eliminar cualquier posible amenaza a su dominio. Ya no es solo Banquo el que lo atormenta. La posible traición de otros nobles, y especialmente la amenaza de aquellos que podrían cuestionar su ascensión al trono, lo obliga a tomar decisiones drásticas. Se siente vulnerable, inseguro, y la única forma en que cree poder mantener el control es eliminando a cualquier persona que considere una amenaza. Es en este contexto que Macbeth, aún acosado por la culpa, se dirige a visitar nuevamente a las brujas, quienes en un intento de evitar su caída, lo engañan con nuevas visiones que parecen confirmar su invulnerabilidad. Sin embargo, la seguridad que le brindan estas visiones es engañosa y le hace creer que es indestructible. Las brujas lo atan a su propio destino, alimentando su desesperada necesidad de control. Macbeth, con la mirada fija en las brujas, hace preguntas acerca de su futuro, buscando garantías para su reinado. En el castillo de Dunsinane, Macbeth se encontraba solo en su cámara, con el rostro marcado por las sombras. El reinado que había logrado tomar a la fuerza no le daba paz. No podía dormir, su mente estaba trastornada por la traición, el asesinato y la constante amenaza de perder lo que había ganado. Cada rumor de descontento, cada murmullo de traición, lo atormentaba. Los nobles escoceses, antaño sus aliados, ahora miraban con desconfianza a su rey. Macbeth sabía que su ascenso al trono no había sido legítimo, y eso le carcomía el alma. El peso de su culpa y sus miedos lo ahogaban, pero aún así no podía detenerse. Sabía que su supervivencia dependía de la destrucción de sus enemigos. Decidió que debía actuar nuevamente. Debía eliminar cualquier posibilidad de oposición, y para ello, no dudó en ordenar la muerte de Fleancé, el hijo de Banquo, quien seguía siendo una amenaza latente, el único sobreviviente de su enemigo más cercano. Macbeth, sintiendo la presión de su conciencia, decidió buscar las respuestas que tanto necesitaba. No podía soportar más las dudas que lo consumían, por lo que se dirigió al lugar donde las brujas lo habían encontrado la primera vez, esperando que ellas pudieran ofrecerle la seguridad que tanto deseaba. En el sombrío paraje del bosque, las brujas lo aguardaban. Macbeth se acercó, con los ojos llenos de desesperación, buscando una confirmación para su mente rota. «Brujas, he venido a buscar lo que necesito», dijo Macbeth, su voz tensa, casi rogando. «Mis enemigos son muchos, y mi trono es frágil. ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué debo hacer para asegurarme de que nada me destruya?» Las brujas, con una sonrisa enigmática, lo miraron en silencio antes de comenzar a hablar. «Macbeth, escucha bien», dijo la primera bruja, mientras agitaba sus manos en el aire. «Verás 3 visiones, 3 revelaciones. La primera, el rey que eres no caerá por manos humanas. Segundo, ninguno nacido de mujer podrá hacerte daño. Y por último, te enfrentará un enemigo en el bosque, pero no temas, pues él no podrá derrotarte». Estas palabras, que parecían confirmarle la invulnerabilidad, llenaron el corazón de Macbeth de una falsa confianza. Por un momento, se sintió imparable, invencible. Pero las brujas, en su misterio, dejaron entrever la verdad de manera sutil, ocultando el sentido real de sus palabras. Macbeth, sintiéndose invencible, regresó a su castillo con renovada determinación. Sin embargo, una inquietud seguía acechando su mente. ¿Qué significaba esa última visión del bosque? ¿Cómo podría un bosque ser su enemigo? En este capítulo, Macbeth se enfrenta a la confrontación con su destino. Su miedo y paranoia lo llevan a buscar respuestas, pero las visiones que las brujas le muestran solo lo engañan y lo atan más firmemente a su propia destrucción. A lo largo del capítulo, la lucha interna de Macbeth es evidente. Por un lado, se siente protegido por las profecías, pero por otro, su sentido de la humanidad y el remordimiento no puede ser totalmente ignorado. Las profecías de las brujas actúan como un medio para que Macbeth se embriague de poder, pero también sirven como un presagio de su caída. Aunque en un principio las visiones lo hacen sentir más seguro, el juego de las brujas con las palabras también insinúa que no todo es lo que parece. Su fe ciega en las revelaciones se convierte en su peor enemigo, porque, aunque se siente invulnerable, el destino que las brujas le ofrecen está manipulado para llevarlo al abismo. En este punto de la obra, el personaje de Macbeth ha llegado a un punto de no retorno. Ya no se puede volver atrás. La paranoia lo consume, y la ambición lo ha llevado a un punto en el que ni las advertencias de su propia conciencia pueden detenerlo.
Este capítulo resalta cómo la confianza desmedida en las profecías y el abandono de la moralidad están llevando a Macbeth al borde de la tragedia. La distorsión de la verdad que le ofrecen las brujas es la pieza clave que lo mantiene en su camino hacia la autodestrucción. Capítulo 7. El banquete y el fantasma de Banquo. Este capítulo se centra en las repercusiones inmediatas del asesinato de Banquo y la revelación de la verdadera naturaleza de Macbeth. Mientras el reino parece estar finalmente bajo su control, Macbeth no puede escapar de los horrores que su conciencia le presenta. La ambición desenfrenada y las decisiones tomadas para asegurar su trono lo están llevando a una espiral de locura. El banquete, que es una celebración de su ascenso al poder, pronto se convierte en un escenario de horror. Durante el evento, Macbeth, que ya está comenzando a desmoronarse emocionalmente debido a la culpa y la paranoia, es confrontado por el espíritu de Banquo. El fantasma, aunque invisible para los demás, se manifiesta de manera aterradora ante Macbeth, quien no puede dejar de mirarlo. Este evento marca un punto culminante en la psicología de Macbeth. Aunque la corte lo ve como un rey legítimo, su comportamiento errático y su incapacidad para manejar las tensiones internas que lo carcomen lo hacen más vulnerable. La presión de mantener su reinado lo está llevando a una locura completa. La noche había caído sobre el castillo de Macbeth, y dentro de los muros del gran salón, la nobleza escocesa se reunió para celebrar el triunfo de su rey. Los banquetes eran costumbre, una tradición para conmemorar victorias y éxitos. Sin embargo, para Macbeth, la sensación de victoria estaba empañada por la inquietud que lo atormentaba. Su mente no descansaba. A pesar de haber conseguido el trono, algo le decía que todo estaba por desmoronarse. Macbeth se encontraba rodeado de invitados, pero su pensamiento estaba lejos, perdido en los ecos de los asesinatos cometidos. La imagen de Banquo seguía presente en su mente. Aunque el hombre estaba muerto, su fantasma parecía acechar a Macbeth, esperando que finalmente enfrentara la verdad de sus actos. Lady Macbeth, al ver la creciente agitación de su esposo, intentó mantener la calma en la mesa. Con una sonrisa forzada, saludó a los nobles y trató de desviar la atención de las sospechas que ya comenzaban a sembrarse. «Mi señor está fatigado», dijo, «pero su espíritu es fuerte. No permitan que un momento de emoción empañe la alegría de este día». Sin embargo, en ese momento, un temblor recorrió el cuerpo de Macbeth. Los ojos de todos los presentes se dirigieron hacia él, pero él no veía a sus cortesanos ni a sus amigos. Frente a él, apareció el fantasma de Banquo, resplandeciendo en la oscuridad del salón, con una mirada fija y acusadora. Macbeth, visiblemente pálido, no podía apartar la vista de la figura que se encontraba frente a él. Los murmullos crecieron entre los invitados. «¿Qué sucede, mi señor?», preguntó uno de los nobles, observando a Macbeth con creciente inquietud. «Maldito seas, Banquo», gritó Macbeth, levantándose de su asiento, señalando al fantasma. «Vete de mi vista. Tú no me has derrotado. Tu muerte no fue en vano». La sala se llenó de silencio. Los nobles miraron confundidos entre sí, incapaces de comprender lo que sucedía. Macbeth, enloquecido por la visión del espectro, seguía hablando en voz alta, como si estuviera en un duelo con un enemigo invisible. Lady Macbeth, apurada, intentó calmar a su esposo. «No se preocupen, mis amigos», dijo, con una risa nerviosa. «Es solo una enfermedad de su mente. A veces, los nervios le juegan malas pasadas. Les ruego que continúen con la celebración». Pero las palabras de Lady Macbeth no lograron sofocar la creciente tensión en la sala. Macbeth, ahora completamente fuera de sí, miraba al vacío, incapaz de ver a los hombres a su alrededor. Los rostros de sus amigos se tornaron en máscaras de desconcierto y preocupación. El espectro de Banquo seguía allí, retándolos a todos. El fantasma, inmutable, permaneció frente a Macbeth, y en un último intento de recuperar el control de la situación, Macbeth lanzó un grito de desesperación, mirando la figura que lo acechaba. «Tú también caerás, como lo hizo Banquo. Nadie podrá desafiarme. Soy el rey». Los nobles, atónitos, empezaron a levantarse, desconcertados por el comportamiento irracional de su rey. La mesa, que antes había sido un lugar de celebración, ahora parecía una escena de pesadilla. Este capítulo destaca el colapso total de Macbeth como figura de autoridad. Aunque su reinado ha sido asegurado a través de crímenes y traiciones, su psique está rota.
El fantasma de Banquo es una manifestación de la culpa que lo consume, y a medida que la visión lo atormenta, Macbeth se aleja más de la razón y el control. La locura de Macbeth se vuelve evidente en este episodio. La corte, que antes lo veía como el rey legítimo, ahora comienza a dudar de su capacidad para gobernar. Los nobles se sienten incómodos y desconcertados por su comportamiento errático. Además, Lady Macbeth, quien inicialmente era la fuerza que guiaba las acciones de su esposo, ahora lucha por mantener las apariencias y proteger su reinado. El espiral descendente de Macbeth parece irreversible. La aparición del fantasma de Banquo también subraya un tema central de la obra, la culpa. Macbeth no puede escapar de los fantasmas de su pasado, y sus propios demonios internos lo arrastran aún más hacia la tragedia. A pesar de que en el exterior todo parece estar bajo su control, por dentro está en ruinas, y las consecuencias de sus actos se hacen cada vez más innegables. Este capítulo es crucial para mostrar cómo la culpa, la paranoia y la locura se apoderan de Macbeth, y cómo su reinado, que pensó que era seguro, comienza a desmoronarse. Las repercusiones de sus acciones y el peso de su conciencia lo arrastran hacia la destrucción, no solo como rey, sino como ser humano. Capítulo 8. La conspiración y el ejército en marcha. En este capítulo, la situación de Macbeth se deteriora rápidamente. La seguridad que sentía por las profecías de las brujas comienza a desmoronarse, ya que la amenaza externa se intensifica. Macduff, un noble escocés que desconfía de Macbeth, ha huido a Inglaterra para unirse con Malcolm, el hijo de Duncan, quien ahora busca recuperar el trono de Escocia. Macbeth, sintiendo la presión de las conspiraciones que se forman contra él, toma medidas desesperadas para intentar salvar su reinado. La aparición de las tropas que marchan hacia Escocia pone en evidencia lo vulnerable que se ha vuelto Macbeth. La aparente invulnerabilidad que las brujas le aseguraron está siendo puesta a prueba, pues Macduff se ha aliado con Malcolm para luchar contra él. Mientras tanto, en su castillo, Macbeth mantiene su arrogancia, aunque la duda y la desconfianza se filtran en su comportamiento. El capítulo refleja la desesperación de un rey cuya tiranía y ambición han provocado una guerra civil en Escocia, mientras su pueblo, antes leal, ahora se levanta contra él. El reino de Escocia se encontraba en un estado de agitación incontrolable. Aunque Macbeth había conseguido el trono a través de su crueldad y engaños, la paz que esperaba encontrar como monarca se le había escapado de las manos. Los días de celebraciones y banquetes habían quedado atrás, y el reino se veía marcado por el caos, la desconfianza y la desobediencia. Desde la lejana Inglaterra, Malcolm, el hijo del asesinado rey Duncan, había estado reuniendo un ejército de nobles y soldados, decidido a devolverle el trono a su legítimo dueño. Con él se encontraba Macduff, el noble escocés que había huido a Inglaterra tras el asesinato de Duncan. A pesar de la furia de Macbeth, que buscaba destruir a todos sus enemigos, Macduff había encontrado aliados poderosos en Inglaterra. Macbeth, sintiendo que su tiempo se acababa, estaba consciente de la creciente amenaza que se cernía sobre él. Las noticias de las tropas que marchaban hacia Escocia lo aterraban, pero él, arrogante como siempre, se aferraba a las profecías de las brujas. Se convencía a sí mismo de que nada podría derrotarlo, de que su reinado era inevitable. Pero en lo más profundo de su ser, sentía que algo ya se había roto, que las fuerzas que lo habían elevado al poder ahora lo empujaban hacia la caída. En su castillo, Macbeth se encontraba solo en su sala del trono, con la mirada fija en las cartas que había recibido. Sabía que Malcolm y Macduff se acercaban, y que pronto habría una batalla. Aún así, se negaba a ver la realidad. Sus pensamientos, confusos y llenos de desesperación, lo acosaban, pero las palabras de las brujas seguían resonando en su mente. ¿Soy o no soy invencible?, se preguntaba Macbeth, con voz baja, mientras paseaba de un lado a otro, como un animal acorralado. Las palabras de las brujas que lo habían llenado de confianza comenzaban a sonar vacías en su mente. La muerte de Banquo, el sacrificio de tantos hombres inocentes, todo había llevado a este punto. Un hombre atrapado por sus propias mentiras y crímenes. En la corte, Lady Macbeth también se encontraba en un estado de angustia. Mientras su esposo lidiaba con las sombras de su alma, ella trataba de mantener las apariencias ante los nobles que aún quedaban en el castillo. Pero los rumores de la rebelión y el acercamiento de las tropas enemigas eran inescapables. En sus últimos momentos de lucidez, Lady Macbeth comprendió que el final estaba cerca, que los fantasmas del pasado no la dejarían vivir en paz. Este capítulo marca el descenso definitivo de Macbeth hacia la desesperación.
A pesar de su arrogancia y de las profecías que parecen asegurar su victoria, la realidad comienza a manifestarse de manera brutal. La creciente rebelión de los nobles escoceses, liderados por Malcolm y Macduff, representa la ruptura definitiva del reino y la pérdida de control de Macbeth sobre su propio destino. La alianza entre Malcolm y Macduff es el reflejo de la unión de aquellos que luchan por recuperar la justicia y la paz en Escocia. A su vez, la frustración y el miedo de Macbeth crecen a medida que se da cuenta de que su poder está en peligro. La idea de que nada puede derrotarlo, debido a las visiones de las brujas, empieza a desmoronarse, lo que hace que se sienta cada vez más aislado y vulnerable. La ironía de la situación es palpable. Las profecías que inicialmente le dieron poder ahora lo están llevando al abismo. Aunque Macbeth sigue confiando en su invulnerabilidad, las fuerzas que lo desafían están avanzando con determinación, y el escenario para la confrontación final se prepara. El final de su reinado parece inevitable, y la tragedia de su caída se perfila cada vez más cerca. Este capítulo subraya el tema de la arrogancia humana frente al destino y cómo las decisiones impulsadas por la ambición desmedida pueden llevar al colapso de todo lo que se ha construido. La figura de Macbeth, que antes parecía invencible, ahora es un hombre aislado, incapaz de manejar las consecuencias de sus propios actos. La rebelión que se alza contra él es una representación del justo castigo por sus crímenes y su tiranía. Capítulo 9. La preparación para la batalla y la caída de Macbeth. En este capítulo, la situación para Macbeth se torna aún más desesperada. El ejército de Malcolm, aliado con Macduff y otros nobles escoceses, está en marcha, y el castillo de Macbeth se prepara para una batalla inminente. Macbeth, que antes parecía invencible gracias a las palabras de las brujas, se enfrenta a la realidad de que su trono está en juego. A medida que las fuerzas enemigas se acercan, Macbeth confía más en las visiones que las brujas le mostraron, aún convencido de que es imbatible. Sin embargo, la tensión en el aire es palpable, y las sombras de su propio miedo y culpa comienzan a agobiarlo más que nunca. El capítulo muestra cómo Macbeth se encuentra al borde de la locura, buscando consuelo en las palabras de las brujas mientras todo a su alrededor se desmorona. Por otro lado, Macduff, quien ha sido el mayor enemigo de Macbeth, se prepara para el enfrentamiento final. En su mente, las últimas palabras de su familia asesinada siguen resonando, lo que lo impulsa a luchar hasta la muerte para vengar a los suyos. La trama se llena de un sentido de justicia que se acerca con la misma rapidez que el ejército que avanza hacia el castillo de Macbeth. El amanecer comenzó a despuntar sobre el campo de batalla. Las primeras luces del día iluminaban la marcha de las tropas de Malcolm, cuyo ejército crecía más y más con cada paso. Macduff, quien había reunido un contingente significativo de guerreros escoceses, estaba decidido a terminar con la tiranía de Macbeth. La marcha hacia el castillo de Macbeth era inevitable, y las tropas avanzaban con determinación. Dentro del castillo, Macbeth se encontraba solo, sumido en sus pensamientos oscuros. A pesar de la inminente amenaza, aún se aferraba a la creencia de que nada podría derrotarlo. Las palabras de las brujas, aquellas que le habían prometido invulnerabilidad, seguían resonando en su mente como un eco constante. Nadie nacido de mujer me hará daño, se repetía, convencido de que los dioses lo protegían. Pero la verdad era otra. Las noticias de las fuerzas de Malcolm, que avanzaban con fuerza, llegaban constantemente a sus oídos, y el rey Macbeth comenzaba a sentir la presión de la batalla que se acercaba. La ansiedad lo atormentaba, y cada vez más se preguntaba si realmente había tomado las decisiones correctas. La culpa por el asesinato de Banquo, por la masacre de su propio pueblo, lo acechaba como una sombra, y aunque trataba de ignorarla, sabía que nada podía escapar de su conciencia. En su castillo, Lady Macbeth también se encontraba sumida en el caos de sus pensamientos. Aunque había sido la impulsora inicial de los crímenes que llevaron al ascenso de Macbeth, ella ahora se veía atrapada en una espiral de desesperación y locura. La vida que había imaginado como reina se había convertido en una pesadilla, y los remordimientos por los crímenes que había instigado no la dejaban en paz. Sus noches eran inquietas, y las visiones de sangre y muerte la atormentaban sin descanso. La batalla se acercaba, y Macbeth sabía que no podía escapar de su destino. Con el ejército de Malcolm y Macduff ya en las puertas de su castillo, sus pensamientos se volvían más erráticos, más desesperados. Se armó, como si la preparación para el combate pudiera aliviar la tensión que sentía. El hombre que una vez había sido un valiente guerrero ahora se veía como un rey acosado por las consecuencias de sus propios actos.
Mientras tanto, en el campo de batalla, Macduff estaba decidido a cumplir su venganza. Recordaba el rostro de su familia antes de su asesinato, y la furia que sentía por la brutalidad con la que Macbeth había acabado con los suyos lo impulsaba hacia el combate final. No había vuelta atrás, y su único deseo era enfrentar a Macbeth y destruirlo para siempre. Este capítulo profundiza en el crecimiento de la desesperación de Macbeth y el acercamiento inevitable del final. A pesar de que las visiones de las brujas lo han hecho sentir seguro, la creciente amenaza de las fuerzas rebeldes lideradas por Malcolm y Macduff lo pone en evidencia. Macbeth se aferra a la falsa seguridad que le dan las palabras de las brujas, pero el destino ya está sellado. Las acciones que tomó en su búsqueda de poder finalmente lo han llevado a una situación de caos total. Por otro lado, el capítulo también muestra el crecimiento de Macduff como un héroe trágico. Su determinación de vengar la muerte de su familia lo coloca en el camino del enfrentamiento con Macbeth. A través de él, el capítulo refleja la justicia que busca equilibrar el daño que Macbeth ha causado, convirtiéndose en el antagonista final que, sin saberlo, acabará con la tiranía. Además, la psique de Lady Macbeth, que comienza a desmoronarse debido a los remordimientos, aporta una capa de complejidad emocional. Ella, que antes fue una mujer fuerte y decidida, ahora está consumida por la culpa, lo que refleja la verdadera tragedia detrás de la ascensión de Macbeth al poder, la autodestrucción impulsada por la ambición desmedida. Este capítulo marca la preparación para el enfrentamiento final, con Macbeth enfrentándose a las consecuencias de su reinado sangriento. Aunque sigue aferrándose a su confianza en las brujas, el escenario está listo para su caída inevitable. La batalla final se avecina, y las fuerzas de la justicia, personificadas en Macduff, se acercan con la misma certeza que el fin de la tiranía de Macbeth. Este capítulo resalta la tensión que se acumula a medida que se acerca la batalla decisiva. La paranoia y la desesperación de Macbeth lo siguen atrapando, mientras que las fuerzas rebeldes avanzan implacables. La inminente caída de Macbeth es el resultado directo de su propio fracaso moral y sus decisiones erróneas. Capítulo 10. El encuentro con la realidad y la batalla final. El capítulo 10 comienza con el castillo de Macbeth en ruinas, una metáfora de la fragilidad del poder que alguna vez disfrutó. Las fuerzas de Malcolm y Macduff finalmente han llegado al castillo, y la última batalla se avecina. A pesar de su creciente desesperación, Macbeth continúa creyendo que está protegido por las profecías que las brujas le dieron, y no puede concebir que su caída esté cerca. Mientras tanto, Lady Macbeth, que ha sido consumida por la culpa y la locura, se encuentra cada vez más distante de la realidad. La psique de la reina se ha desintegrado completamente. Los ecos de los remordimientos la han llevado a un estado de angustia constante, y sus actos de locura se vuelven más evidentes. Mientras tanto, en el campo de batalla, Macduff y las tropas de Malcolm se preparan para el enfrentamiento final. Este capítulo marca el clímax de la tragedia de Macbeth, pues el personaje finalmente se enfrenta a la verdad sobre su destino y la fragilidad de las creencias que lo mantuvieron en pie. La batalla será feroz, pero Macbeth parece estar cegado por su confianza en las palabras de las brujas, lo que le impide ver que su fin está inevitablemente cerca. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la misma tierra que rodeaba el castillo de Macbeth presintiera la batalla que se avecinaba. Las tropas de Malcolm, con Macduff al mando, ya se encontraban en las cercanías, listos para lanzar el asalto final. Las sombras de la guerra se cernían sobre el reino, y Escocia, desgarrada por años de tiranía, finalmente se preparaba para liberarse. En las oscuras y frías estancias del castillo, Macbeth, armado con su espada, se encontraba solo. La angustia que sentía era un reflejo de la incertidumbre que había ido acumulando desde que las brujas le habían dado sus promesas de invulnerabilidad. Nadie nacido de mujer me hará daño, murmuraba para sí mismo una vez más, aferrándose a la seguridad que esa profecía le otorgaba. Su confianza, aunque vacía, seguía siendo la única armadura que le quedaba. Pero su mente, atormentada por los remordimientos, también empezaba a vacilar. Las muertes de Banquo, de Duncan, la masacre de la familia de Macduff, los ecos de aquellos crímenes resonaban en su mente, mezclados con las imágenes de las pesadillas que lo habían estado acosando durante semanas. A lo lejos, podía escuchar los tambores de guerra que anunciaban el inminente enfrentamiento. Mientras tanto, en el interior del castillo, la figura de Lady Macbeth ya no era la de la mujer decidida que había instado a su esposo a asesinar a Duncan. La reina había caído en un estado de locura, su mente consumida por la culpa.
Los murmullos de su voz, al igual que sus actos erráticos, se volvieron cada vez más inquietantes. Paseaba por los pasillos del castillo, rumiando palabras sin sentido, mientras sus manos, como si aún sintieran el peso de la sangre de Duncan, se frotaban compulsivamente. «Fuera, fuera, maldición. No puedo quitármelo, no puedo», decía, repitiendo las mismas frases sin rumbo, como si su alma ya no perteneciera a la realidad. La culpa la devoraba, y el reino se desmoronaba ante su mirada vacía. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, la alejaba más de la mujer que alguna vez fue. La ironía de su caída era palpable. Ella, que había deseado el poder por encima de todo, ahora se encontraba atrapada por el peso de su propia ambición. En el campo de batalla, Macduff miraba al horizonte, su rostro tenso y decidido. No podía olvidar la imagen de su esposa e hijos asesinados, ni los gritos de horror que aún resonaban en sus oídos. Su venganza no era solo por el trono, sino por su familia, por aquellos a quienes Macbeth había despojado de la vida. Macduff no buscaba solo justicia, buscaba la muerte de quien había llevado la oscuridad a su vida. Con un solo pensamiento en mente, avanzó hacia el castillo, su espada alzada, dispuesto a poner fin a la tiranía. La batalla que estaba por estallar marcaría el último capítulo de Macbeth. Este capítulo marca el punto de no retorno para Macbeth y Lady Macbeth. Mientras el reino se prepara para la batalla final, Macbeth sigue aferrándose a la idea de que está invencible, gracias a las profecías de las brujas. Sin embargo, la ironía de su situación es profunda. Él ha sido guiado hacia la caída por su propia ambición y su creencia ciega en la predicción de un futuro que, en realidad, no lo favorece. Por otro lado, Lady Macbeth, la mujer que impulsó el asesinato de Duncan, se ve consumida por la culpa de sus propios actos. Su descenso hacia la locura es un reflejo de la naturaleza destructiva de la ambición desmedida, que no solo destruye al que persigue el poder, sino también a aquellos que lo acompañan en su viaje. La transformación de Lady Macbeth, que pasa de ser una mujer fuerte y decidida a una persona completamente destruida por sus remordimientos, es uno de los aspectos más trágicos de la obra. En el lado de la justicia, Macduff se convierte en el vengador de su familia, y su determinación para acabar con Macbeth refleja el papel del héroe trágico que lucha por restaurar el orden. La batalla final es inminente, y la justicia de sus acciones será finalmente evidente. El capítulo también resalta la creciente disonancia entre lo que Macbeth cree que es su destino y la realidad que está a punto de enfrentarse. Su dependencia de las profecías de las brujas lo ha cegado a la verdad, y su falta de autoconsciencia lo lleva a la destrucción. A medida que el destino se acerca, la inevitabilidad de su caída es clara, tanto para él como para los personajes que lo rodean. Este capítulo establece el clima de tensión y anticipación hacia la batalla final. Macbeth, atrapado en su propio mundo de mentiras, se enfrenta a una realidad brutal que está por alcanzarlo, mientras que los personajes de Macduff y Lady Macbeth reflejan el verdadero costo de la ambición desmesurada y el crimen. Capítulo 11. La batalla final y la caída de Macbeth. El capítulo 11 comienza con el estrépito de los tambores, que marcan el comienzo de la batalla decisiva en el campo de guerra. El sonido retumba en el aire, mientras las tropas de Malcolm y Macduff avanzan hacia el castillo de Macbeth. La tensión en el aire es palpable, y el destino de los personajes se decide en esta última confrontación. Macbeth, quien ha estado confiando ciegamente en las profecías de las brujas, se siente imbatible. A pesar de los horrores que ha cometido y de la creciente resistencia en su reino, sigue aferrado a la idea de que nada puede detenerlo. La previsión de que nadie nacido de mujer podrá causarle daño lo hace sentir invencible, pero pronto descubrirá la amarga verdad detrás de estas palabras. Mientras tanto, en el castillo, Lady Macbeth sigue perdida en su locura. La culpa que consume su alma la ha dejado en un estado de delirio constante, y su condición empeora con cada momento que pasa. En un último acto de desesperación, la reina se enfrenta a su trágico destino, perdida en los remordimientos de sus propios actos. La batalla en el exterior se intensifica. Macduff, quien ha perdido a su familia por mano de Macbeth, es el hombre que, finalmente, llevará la justicia que Escocia tanto ha necesitado. Con una determinación inquebrantable, lucha ferozmente, decidido a enfrentarse a Macbeth cara a cara. El retumbar de los tambores resonaba como un eco sin fin, marcando el paso inevitable del destino. En el campo de batalla, las tropas de Malcolm y Macduff se alineaban con una precisión calculada, dispuestas a derrotar al hombre que había traicionado y destruido tanto. Los guerreros se preparaban para la lucha final,
con una determinación que solo los hombres que han conocido la oscuridad de la tiranía podían tener. Macbeth, por su parte, permanecía en el castillo, su mente llena de la arrogancia de la creencia en su invulnerabilidad. Nadie nacido de mujer me hará daño, pensaba una y otra vez, como un mantra, convencido de que la victoria era suya. La tragedia de su caída no radicaba solo en su corrupción, sino también en su falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza de las profecías de las brujas. A medida que la batalla se desataba a las puertas de su castillo, Macbeth se encontraba en la sala del trono, como si fuera un espectador de la guerra que se libraba a su alrededor. El sonido de las espadas chocando, el grito de los guerreros, le llegaba como ecos lejanos, pero nada podía disipar la niebla de confianza que lo envolvía. Estaba seguro de su invencibilidad. En el interior del castillo, Lady Macbeth había llegado al fin de su cuerda. Su mente, consumida por la culpa, se hallaba en ruinas. La angustia y los remordimientos la habían llevado a la desesperación total. Los ecos de sus propios pensamientos la acosaban sin cesar, y su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y decidido, ahora se encontraba completamente destrozado. «Lávate las manos, lavándolas de todas las manchas de sangre», exclamaba, mientras sus ojos vacíos vagaban por el castillo, como si buscara una forma de redimir lo irremediable. Pero no había escape para ella. La tragedia que había iniciado con su propia ambición ahora la arrastraba hacia su perdición. Por fuera, el rugir de la batalla se intensificaba. Macduff, armado con una furia incontrolable, luchaba en la vanguardia. El rostro de su familia asesinada lo impulsaba, y cada golpe que asestaba era un paso más hacia la justicia. Pero la verdadera confrontación estaba por llegar. Finalmente, llegó el momento. Macduff, atravesando el campo de batalla, encontró a Macbeth. Los dos hombres se enfrentaron cara a cara, la furia de años de sufrimiento en los ojos de Macduff, la arrogancia de la invencibilidad en los de Macbeth. La lucha fue feroz, como si la misma vida de Escocia dependiera de ese combate. «No puedes ganar. Nadie nacido de mujer me hará daño», exclamó Macbeth, convencido de su victoria inminente. Sin embargo, Macduff le reveló la verdad con una calma fría y certera. «Fui arrancado del vientre de mi madre antes de su tiempo, y no nací de mujer». Con esas palabras, el destino de Macbeth quedó sellado. Este capítulo marca el punto culminante de la tragedia de Macbeth, donde las profecías se cumplen de manera inesperada y el rey se enfrenta a la inevitabilidad de su caída. La batalla final simboliza el choque entre la justicia y la tiranía, con Macduff como el ejecutor de la venganza y el restablecimiento del orden. El momento en que Macbeth se enfrenta a su destino es profundamente irónico. Su confianza en las palabras de las brujas, que lo habían hecho sentir invulnerable, resulta ser su perdición. La revelación de que Macduff no nació de mujer y la lucha que sigue es el desenlace trágico de un hombre que, por su ambición desmedida, ha destruido todo lo que lo rodeaba, incluido su propio sentido de moralidad y humanidad. Por otro lado, Lady Macbeth, quien también fue una pieza central en la creación del reino de terror de su esposo, paga el precio de la culpa con su propia destrucción. La locura que la consume es el reflejo de lo que sucede cuando una persona se ve abrumada por las consecuencias de sus actos. La muerte de Macbeth y la restauración del orden con la victoria de Macduff marcan el fin de una era de oscuridad para Escocia, pero también muestran la inevitabilidad del destino trágico, un destino que no se puede evitar incluso con el mayor de los esfuerzos. La caída de Macbeth no solo es un fin personal, sino un símbolo de la fragilidad del poder y de la justicia que finalmente prevalece. Este capítulo presenta la conclusión de los eventos que han llevado a la inevitable caída de Macbeth y el ajuste de cuentas con aquellos que se vieron afectados por su tiranía. La confrontación final, tanto física como psicológica, no solo cierra el ciclo de la obra, sino que también ofrece una reflexión sobre el precio de la ambición y el destino trágico de los personajes. Capítulo 12. El ascenso de Malcolm y la restauración del orden. Este capítulo marca el epílogo de Macbeth, en el que se restaura el orden en Escocia tras la caída del tirano. Las fuerzas de Malcolm, el hijo legítimo del rey Duncan, han derrotado a Macbeth en la batalla final, y el reino de Escocia comienza a sanar tras años de caos y sufrimiento. El capítulo abre con Malcolm, el nuevo rey, rodeado por sus seguidores y nobles leales. Con la muerte de Macbeth, las amenazas externas a la nación se disipan, y las heridas causadas por el reinado sangriento de Macbeth empiezan a curarse. La atmósfera es más tranquila, pero los vestigios de la guerra aún permanecen. Malcolm, ahora en el trono,
expresa su gratitud a los hombres que lucharon por su causa y promete que será un líder justo y sabio. El líder de las fuerzas de Malcolm, el valiente Macduff, quien fue clave en la derrota de Macbeth, se acerca al nuevo rey. Su corazón, sin embargo, aún guarda el peso de la tragedia personal, la muerte de su familia a manos de Macbeth. Aunque la justicia se ha hecho, el dolor no desaparece, y su duelo es profundo. Macduff, en su conversación con Malcolm, expresa su esperanza de que el reinado de este nuevo monarca sea diferente, más pacífico y próspero que el de Macbeth. El capítulo también ofrece una reflexión sobre el destino de los personajes que cayeron ante la tiranía de Macbeth. El rey Duncan, Banquo, Lady Macbeth, y los demás personajes que han sufrido las consecuencias de la ambición desenfrenada, son recordados por los nuevos líderes de Escocia. Aunque sus muertes no pueden ser deshechas, sus sacrificios han conducido a la restauración de la justicia. El aire se sentía más ligero, como si el reino de Escocia respirara de nuevo tras los largos años de oscuridad. Las noticias de la muerte de Macbeth se habían esparcido como un viento refrescante, y el pueblo comenzó a alzar la cabeza, aliviado de la tiranía que había sofocado su libertad. Malcolm, el hijo de Duncan, finalmente tomaba el trono, con la firme resolución de restaurar el orden y la justicia en su tierra. Malcolm se encontraba rodeado de sus seguidores, aquellos que lo habían apoyado en la lucha por liberar a Escocia del yugo de Macbeth. Entre ellos estaba Macduff, el hombre que había puesto fin a la vida del tirano. Macduff, sin embargo, no compartía el mismo entusiasmo. Su rostro, marcado por el sufrimiento y la pérdida, reflejaba las cicatrices de una guerra personal que no se podía sanar con una victoria política. La muerte de su familia había dejado un vacío que ningún reinado podría llenar. Mi rey, sé que has traído la paz a nuestro reino, pero mi corazón no encuentra consuelo, le dijo Macduff a Malcolm, su voz grave y llena de dolor. La justicia se ha hecho, pero el precio ha sido alto. Mis manos han derramado la sangre de Macbeth, pero nunca podré devolver la vida a los que perdí. Malcolm, con una mirada solemne, puso una mano sobre su hombro. Lo sé, Macduff. Ningún rey puede devolver lo que se ha perdido. Pero podemos construir un futuro donde sus sacrificios no sean en vano. Tú, como todos los demás, has dado mucho por esta victoria. Y te prometo que el reino de Escocia será justo y próspero bajo mi reinado. Juntos, reconstruiremos lo que hemos perdido. La tranquilidad que se sentía en el aire era casi surrealista. La presencia de Malcolm en el trono, una presencia que había sido tomada por la traición y el asesinato, simbolizaba una nueva esperanza para el pueblo. Los nobles y soldados presentes reconocían en él a un líder que podría sanar las heridas profundas de Escocia, un líder que los guiaría hacia tiempos más pacíficos. Los recuerdos de los caídos resonaban en el corazón de todos. Duncan, el rey cuya vida fue truncada por la ambición de Macbeth, Banquo, el noble cuya descendencia, según las profecías de las brujas, heredaría el trono de Escocia, Lady Macbeth, quien había sido una pieza crucial en la tragedia que se desató en el reino, y los miles de hombres y mujeres inocentes que perecieron en la lucha. Sus vidas no podían ser olvidadas. Este último capítulo de Macbeth no solo marca la restauración del orden en Escocia, sino también una reflexión sobre el ciclo de la justicia. La tiranía de Macbeth ha terminado, pero la paz no viene sin el dolor de las pérdidas que han quedado atrás. Los personajes que fueron víctimas de su ambición se han convertido en símbolos de sacrificio y justicia, aunque sus muertes no puedan ser deshechas. La figura de Malcolm, el nuevo rey, es fundamental para cerrar el ciclo de la tragedia. No es solo el legítimo heredero del trono, sino también el símbolo de la restauración del equilibrio en Escocia. Aunque el reino comienza a sanar, el dolor sigue presente, especialmente en personajes como Macduff, quien nunca podrá sanar completamente las heridas personales que sufrió. Este capítulo también subraya la idea de que, aunque la justicia finalmente prevalece, el precio de la ambición desmesurada, la traición y el asesinato es siempre alto. Macbeth es una tragedia que explora los límites de la ambición humana y el destino, y este cierre muestra que, aunque el mal pueda ser derrotado, las secuelas de sus actos persisten. Este capítulo actúa como una conclusión moral, donde se refleja el impacto de los actos de Macbeth no solo en su propia vida, sino en el reino en general. La restauración del orden bajo Malcolm marca el regreso a la justicia, pero también nos recuerda que los sacrificios hechos por el camino son irreparables. La tragedia de Macbeth resalta la inevitabilidad del destino y las consecuencias de las decisiones impulsadas por la ambición desmedida.
Y así concluimos este viaje a través de la tragedia de Macbeth. Si te ha gustado esta narración y deseas escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima.